Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Muy buen día a todos los que ya están conectados. Acompáñenme rápidamente a Juan capítulo 19, versículo del 30 al 34. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta es una palabra en el original griego que dice tetelestai, que significa pagado en su totalidad. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Mis hermanos, es un hecho histórico registrado por el apóstol Pablo, lo que menciona aquí en Juan capítulo 19, específicamente el versículo 34, que un soldado abrió con una lanza el costado del Cristo muerto y al instante salió sangre y agua. De la forma en que el apóstol hace una pausa para atestiguar este hecho como un testigo personal, nosotros podemos concluir de manera natural que él agregó alguna importancia muy especial a ello, si bien no se hizo referencia adicional alguna. Sin embargo, nosotros no somos dejados a conjetuar, divagar o imaginar, puesto que en su primera epístola el mismo apóstol regresa al tema y suplementa el registro histórico de su evangelio con enseñanza en cuanto a la relevancia del hecho. Él dice que este Jesucristo, que viene mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, para corroborar. Y además, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, él habla del espíritu y el agua y la sangre como los tres testigos del Hijo de Dios. El significado de esta palabra no es en manera alguna evidente a primera vista. Dos cosas, sin embargo, yacen sobre la superficie. Primero, tanto la sangre como el agua están relacionados con la muerte de Cristo. Segundo, si bien están relacionadas, ellas son distintas, tan distintas que pueden ser citadas separadamente como testigos. Ellas deben, por tanto, ser distinguidas cuidadosamente en nuestros pensamientos. Nosotros encontramos en las Escrituras que la limpieza está relacionada con la sangre y agua. Por ejemplo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, para corroborar. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios, capítulo 5, versículo 26, para corroborar. Pues bien, procuremos distinguir correctamente entre las dos limpiezas a las que se ha hecho referencia. Hablando en un sentido amplio, nosotros podemos decir que ellas se relacionan con los dos grandes efectos del pecado, a saber, su culpa y su poder contaminante. La sangre coloca ante nosotros la muerte de Cristo en expiación por nuestros pecados, anulando así nuestra culpa y trayéndonos perdón. Mediante ella nosotros estamos judicialmente limpios. El agua indica la misma muerte, pero más bien como aquello mediante lo cual nuestro estado pecaminoso ha sido tratado en juicio y se le ha dado fin, como para liberarnos de la condición y asociaciones de vidas antiguas en la que una vez vivíamos. De esta manera somos limpiados moralmente y el poder del pecado sobre nosotros es quebrantado. Ahora, había una frase de una alabanza de Augusto Toplady, el cual tuvo mucha razón, y dice que el agua y la sangre que fluyeron de tu costado abierto sean el pecado una doble cura, me limpian de su culpa y poder. La virtud y el poder de la sangre de Cristo son colocadas ante nosotros en Hebreos capítulo 9 y Hebreos 10.
De hecho, la eficacia de esa sangre, en contraste con la ineficacia de la sangre de toros y de machos cabríos, es el gran tema de estos capítulos. Nosotros encontramos allí, como punto 1, la sangre de Cristo que purifica o limpia la conciencia del pecador de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Segundo, ha quitado las transgresiones de los santos de antaño que se habían acumulado por siglos bajo el primer pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15 para corroborar. Tercero, ha ratificado un nuevo pacto de gracia. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 18 para corroborar. En este punto, para ser más específico, es más evidente la gracia, debido a que en el Antiguo Testamento también existía gracia, sino cómo se salvaron los patriarcas en aquel entonces. Como punto número 4, ha quitado los pecados del creyente y ha sentado la base para quitar de en medio el pecado en su totalidad. Hebreos capítulo 9, versículo del 22 al 26. Como punto número 5, ha hecho eso de manera tan completa para la fe que una vez limpia, la conciencia del creyente es limpiada para siempre en lo que atañe la cuestión judicial de sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 2 para corroborar. Punto número 6, ello da por consiguiente libertad al creyente para entrar a la presencia misma de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y Romanos capítulo 8, versículo 1. Recordarán que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como punto número 7, ella ha santificado y apartado al creyente para Dios, una vez para siempre. Hebreos 10:10 y Hebreos 10:29. Tengan en cuenta, mis hermanos, que el gran tema es aquí el acceso del creyente a Dios en virtud de la sangre de Cristo. Su acreditación o autorización judicial es perfecta mediante ese único sacrificio y no necesita ser repetido jamás. Por eso que las palabras que caracterizan estos capítulos son una vez. Véase Hebreos 9:12, Hebreos 9:26, 9:28, 10:2, 10:10 y 10:12 para corroborar. Ella es repetida muchas veces para que no pasemos por alto la suficiencia y la gloria singular que están relacionadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor. Pero si bien la limpieza judicial mediante la sangre es el gran tema de estos capítulos, la necesidad de limpieza moral no es olvidada. Nosotros nos acercamos a Dios no solo teniendo los corazones rociados para limpiarnos de una mala conciencia, sino lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo 22 para corroborar. Esta es indudablemente una alusión a la consagración de Aarón y sus hijos para el cargo sacerdotal registrada en Éxodo capítulo 29. Ellos fueron lavados con agua. Éxodo 29:4 lo corrobora. Así como rociados con sangre. Éxodo capítulo 29, versículo 20 para corroborar. Ellos tuvieron la sombra. Nosotros tenemos la sustancia, la muerte de Cristo. Ella actúa en ambas direcciones como sangre, limpiándonos judicialmente y dándonos una posición perfecta delante de Dios. Como agua limpiándonos moralmente, separándonos de la antigua vida en la que una vez vivimos y llevándonos a la nueva. En la naturaleza misma de las cosas, esta limpieza moral mediante agua necesita ser mantenida. La idea de repetición es aquí, por lo tanto, bastante apropiada. Ustedes recordarán 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros la encontramos si nos remitimos al tipo. Aarón y sus hijos fueron bañados con agua de pies a cabeza en su consagración. Tal como hemos visto, eso no se repetía, pero no obstante, se proporcionó una fuente. Éxodo capítulo 30, versículo del 17 al 21 para corroborar. Y los sacerdotes lavaban allí sus manos y pies.
Las instrucciones fueron muy explícitas. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Éxodo capítulo 30, versículo 20 para corroborar. Cuando nosotros pasamos del tipo al antitipo, el mismo pensamiento aparece. En el aposento alto en Jerusalén, probablemente justo antes que él instituyese su cena, el Señor se ciñó y derramando agua en un lebrillo o en una vasija, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Recordarán Juan capítulo 13. La reticencia de Pedro saca a relucir la verdad de que tal lavamiento es necesario si la comunión con el Señor en su posición celestial ha de ser disfrutada. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan capítulo 13, versículo 10 para corroborar. La manera doble en la cual el lavamiento mediante agua es presentado en la Escritura está diferenciada aquí muy cuidadosamente. Nosotros hemos sido lavados una vez para siempre. La muerte de Cristo nos ha limpiado de la antigua vida. Pero para todo eso nosotros necesitamos la aplicación constante de esa muerte a nuestras almas día a día, momento a momento, segundo a segundo. No podemos acercarnos al santuario para disfrutar el tener parte con Él sin ello. Juan capítulo 13 versículo 8 para corroborar. Con estos pensamientos ante nosotros podemos quizás regresar a las palabras citadas al principio de Primera de Juan capítulo 5 y hallar una mayor profundidad de significado en ellas. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino mediante agua y sangre. Su venida se caracterizó por medio de ambas cosas. El Espíritu de Dios guarda este punto especialmente diciendo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 para corroborar. ¿Pero por qué? ¿Puede ser una razón el hecho de que ha existido siempre una tendencia en rápido aumento y maduración en apostasía ahora a enseñar que Cristo vino mediante agua solamente? Él vino, y se dice ampliamente así ahora, a limpiar al hombre moralmente, colocando delante de él los ideales más elevados y viviendo él mismo esos ideales como un incentivo para los demás. Él vino mediante ese medio, el agua, para hacer una identificación o interiorización entre Dios y el hombre. Tal es la teoría de ellos. Ellos rechazan con desprecio la idea de la expiación. Proviendo este oscuro y mortal error, el Espíritu dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. No solamente por limpieza moral, sino por limpieza moral y expiación por el pecado. Y es el Espíritu el que da el testimonio, y el Espíritu es la verdad. Recordamos que una cosa es la salvación, el cual es un acto monergista en donde solo actúa Dios salvando al ser humano. Y otra cosa es la santificación, el cual es un acto sinérgico. Esto es, Dios ayudando al salvo a que se santifique cada día. Y permanecen así los tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu es el testigo viviente que actúa, que habla. El agua y la sangre son ambos testigos silenciosos, como columnas poderosas asomando sus cabezas en la cúpula azul del cielo a través de las edades eternas. Y los tres concuerdan. Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 para corroborar. Ellos testifican que aquel que vino de esta forma es el Hijo de Dios, la fuente de vida eterna, y que en Él la vida eterna es nuestra, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Gracias sean dadas a Dios, nosotros podemos exclamar fervientemente que cuando en la cruz un soldado con una lanza abrió su costado, al instante salió agua y sangre. Juan capítulo 19 versículo 34 para corroborar. ¿Acaso no tiene la vida de obras de Cristo, la burla y el maltrato con azotes que Él padeció a manos de hombre, alguna parte en su expiación hecha por los pecados? Ninguna en absoluto. La Escritura dice claramente, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 para corroborar.
Nada menos que la muerte es la paga del pecado. Por eso que todo lo que Él hizo y padeció en su maravillosa vida no efectuó expiación alguna por el pecado. Se insiste algunas veces que el pasaje que dice: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19 para corroborar. Enseña lo contrario, pero una lectura cuidadosa del pasaje completo, Romanos 5:12 al 21, muestra que confirma de manera exacta la escritura citada de la epístola de Pedro. Pablo estaba contrastando las dos cabezas, Adán y Cristo. El pecado de uno con su consiguiente acompañamiento de desastre. La justicia, la obediencia del otro con su consiguiente acompañamiento de bendición. Se trata de la transgresión de uno y la justicia de uno. Romanos 5:18. La una sola justicia de Cristo fue la obediencia hasta su muerte. Pero si bien la vida de obras de Cristo y sus padecimientos no tuvieron parte alguna en su expiación por el pecado, ellos fueron verdaderamente su calificación como hombre para morir así. Ninguno de nosotros pudo haber estado, ni podemos estar calificados como para haber reemplazado el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, Señor nuestro, ahí en la cruz. Tal como ningún animal bajo la ley era elegible como un sacrificio, excepto que fuese sin defecto, del mismo modo, Él no pudo haber padecido como un sacrificio aparte de la vida perfecta que Él vivió. Si la sangre nos limpia de todo pecado, ¿qué necesidad hay de agua? Respondamos esa pregunta formulando otra. ¿Acaso no es cierto que los hombres tienen tanta necesidad de limpieza por el amor, por el pecado, como de la condenación del pecado? Hay una gran necesidad de agua. Es muy necesario que nosotros aborrezcamos el pecado tal como Dios lo aborrece. El hecho de ser lavados por completo, como fueron lavados los apóstoles al comienzo, significa que siendo nosotros hechos poseedores de una vida nueva, nosotros aborrecemos y abandonamos la vida antigua, viendo que la muerte de Cristo fue necesaria para quitar todo lo que nosotros éramos. Su muerte fue nuestra muerte. Gálatas 2:20 para corroborar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Además, está esa limpieza diaria de la cual habla la fuente. ¿No la necesitamos en este mundo contaminante? No hay mucho acerca de nosotros personalmente que necesita ser removido, por no decir nada acerca de las sutiles influencias de este mundo que nos afectan a menudo de manera insensible. Todo cristiano con una conciencia sensible estará ciertamente de acuerdo con que existe esta necesidad de limpieza diaria. Entonces, ¿acaso no es un escriturario hablar de ser lavados repetidamente en la sangre para limpieza diaria? En primera de Juan capítulo 1 versículo 7 la escritura dice limpia. En ninguna parte de la escritura nosotros encontramos la idea de recurrir diariamente a la sangre de Cristo para limpieza. El argumento deducido del uso de la palabra limpia en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 no es admisible. Es cierto que la palabra está en tiempo verbal presente, pero ella es usada sencillamente para señalar la propiedad inherente de la sangre preciosa. Nosotros usamos así el tiempo verbal presente en nuestra común conversación. Por ejemplo, el otro día un hombre trajo un saco de cal viva al patio de mi vecino y lo depositó en un tranquilo rincón fuera de peligro, comentando: allí estará bien. La lluvia lo solucionará pronto. Usted sabe, mi hermano, que el agua apaga la cal. ¿Qué quiso decir? No quiso decir que el agua iba a apagar la cal repetidamente, casi todos los días, porque la cal solo puede ser apagada una sola vez. Él se refería solamente a la bien conocida propiedad del agua con respecto a la cal, una propiedad que es válida en todo tiempo y en todas partes. El apóstol habla así en primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Ahora recuerden que la cal reacciona con el agua, desprendiendo mucho calor. El producto de la reacción es el hidróxido cálcico y se llama cal apagada.
Pero la Escritura sí habla, como hemos visto, de nuestra responsabilidad de que seamos lavados repetidamente en el agua. E insistir acerca de esta clara diferencia no es solamente exactitud teológica o de tipo técnico. Enseñar que nosotros debemos tener una recurrencia repetida a la sangre para nuevas aplicaciones de la misma hace gran daño de una manera doble. En primer lugar, deshonra la sangre de Cristo, casi volviéndola al nivel de la sangre de los sacrificios judíos ofrecidos bajo la ley. Y en segundo lugar, ello coloca repetidamente al santo en el lugar del pecador para pasar por el proceso de limpieza y justificación una y otra vez. La verdad es que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14 lo corrobora. Aferrémonos a eso. Díganos usted un poco más acerca de esta limpieza diaria mediante agua. ¿Cómo lo conseguimos? Por medio de la palabra. El agua y la palabra están conectados claramente en un pasaje como para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26 para corroborar. La palabra de Dios, mis hermanos, es lo que hace que nuestras almas lleguen a entender la muerte de Cristo en su poder y riqueza de significado espiritual. El pecado en su verdadera fealdad es revelado y nuestros afectos son limpiados mediante ella. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice Salmo 119, versículo 9. Nosotros subestimamos a menudo este efecto limpiador de la palabra de Dios, mientras puede ser que estemos ansiosos por tener una mejor familiaridad textual con ella. Un creyente se lamentaba una vez a un santo anciano de madura experiencia la dificultad que ella tenía en recordar los puntos de la enseñanza cristiana a lo que ella escuchaba. Él le ordenó que fuese con el colador que sostenía en su mano a la bomba de agua que funcionaba a mano y le trajese un colador lleno de agua. A ella le pareció una petición extraña, pero obedeció, y cuando se acercaba a él cada gota se había perdido. Él le ordenó ir nuevamente una y otra vez. Ella afirmó que se trataba de una tarea inútil. Cuando él explicó su parábola señalando que si ni siquiera una sola gota de agua había quedado retenida de manera permanente, en todo caso el colador estaba mucho más limpio para el proceso. Ocupémonos mucho en la palabra de Dios. Quizás nunca podamos llegar a ser profundamente eruditos en el saber de las Sagradas Escrituras, pero en todo caso nuestras vidas y modo de obrar serán limpiados de esta manera. En Juan capítulo 3 nosotros leemos acerca de nacer de agua. ¿Existe una conexión entre eso y aquello de lo que estamos hablando? ¿O se refiere ello al bautismo? Ello se vincula con aquello de lo que estamos hablando. Mediante el agua de la palabra aplicada en el poder del Espíritu Santo de Dios, nosotros nacemos de nuevo. Se nos hace poseer una vida y naturaleza nueva que trae con ello la condenación de la antigua. Esto está tipificado por el lavamiento de los apóstoles de pies a cabeza y también de los sacerdotes, como lo vemos en Éxodo 29:4 y Juan 13:10. Ello no se refiere al bautismo. Una tranquila consideración del pasaje hace que esto sea evidente. Noten, primero, que el Señor habla solo de un nuevo nacimiento. De este nuevo nacimiento se dice que es de agua y del Espíritu. El agua es el instrumento, el Espíritu es el poder, y el Señor declara expresamente que ello es, en su naturaleza, indefinible y completamente incontrolable por el hombre. Nosotros no sabemos cuándo vamos a nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 8 para corroborar. El bautismo es fácilmente definible y completamente controlado por el hombre, y por consiguiente no es de eso lo que habla el pasaje. Afirmación: nosotros necesitamos el agua solo cuando pecamos. Respuesta: nosotros la necesitamos cuando pecamos, pero incluso aparte de nuestros pecados precisos, estando en un mundo de contaminación.
La necesitamos si vamos a adorar, tener comunión con Dios o servirle a Él. Lean ustedes Números capítulo 19 y encontrarán en tipo el agua como purificación de pecados. Pasen luego a Éxodo capítulo 30, versículo del 17 al 21, y ustedes tienen agua como tipo, quitando toda contaminación terrenal en vista de acercarse a Dios sin preferencia y sin referencia a pecados precisos. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 13 está más relacionado con el último aspecto que con el anterior. Mis hermanos, cuán dependientes nosotros somos no solo de la sangre, sino del agua. Para concluir, cito dos textos importantes que hacen armonía con este tema que hemos tratado. Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 8. Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Que tengan excelente día, mis hermanos queridos. Bendiciones.